Muy buenas tardes, señoras, señores. Agradezco profundamente a la directiva de nuestra academia, de la cual llevo 25 años de formar parte. Creo que próximamente seré reconocido como miembro titular, lo cual me enorgullece mucho. Agradezco también la amabilidad del doctor Víctor Castaño en invitarme a hablar de un tema que desde luego es una modalidad de metadisciplina, bueno, al menos yo lo veo así, en la forma en que se trabaja, y que vamos enseguida a analizar algunos puntos. Bien. Bueno, en la actualidad podríamos decir que trabajamos en buena medida bajo métodos convencionales, que llamaremos como ciencia tradicional. Algunos llaman como ciencia 1.0. Entonces, las principales características de esta manera de hacer ciencia son principalmente que se realiza en forma privada o al menos individual, con algunas excepciones en forma grupal o en forma multicéntrica. Se hacen pruebas, se analizan los resultados y se someten a revisión estos artículos o manuscritos para revisión por pares. Por el contrario, en lo que se refiere a los métodos emergentes, que llamaremos ahora ciencia abierta, se comparten algunas de las actividades de la ciencia tradicional. Sin embargo, la principal característica es compartir las ideas, los métodos y los datos con otros científicos, principalmente en línea. El Internet, desde luego, pues ha tenido un enorme impacto en la práctica de la ciencia abierta. Tendré por ahí, perdón. Entonces, las principales características de lo que son los métodos emergentes o ciencia abierta son compartir los resultados en línea en forma preliminar, publicar en blogs, en wikis, pero también, al igual, en revistas. Algunas de estas son prepublicaciones. Bueno, pero ¿qué es la ciencia abierta? Y le vamos a poner el apellido de colaborativa, que es un principal rasgo. La ciencia abierta es un movimiento que busca la apertura de la investigación científica. Y es todo esto para beneficio de toda la sociedad. Es una nueva forma de repensar y transformar distintos aspectos fundamentales en la construcción del conocimiento científico. Como les decía, hay otros términos que se equiparan con lo que sería ciencia abierta. Bueno, ¿cuándo fue la primera vez que se usó el nombre de ciencia abierta? Bueno, fue en 1985 por parte del director fundador de la Asociación para el Centro del Avance de la Ciencia y la Capacidad de la Ingeniería, el doctor Daryl Chauvin, publica un libro denominado Open Science and Closed Science, Trade-offs in a Democracy. Bueno, se pregunta uno, ¿cómo en el siglo XVII, cómo se difundía el conocimiento científico por parte de científicos como Galilei, Kepler, Newton y Hooke? Bueno, pensando en que la primera revista científica, llamada Philosophical Transactions, fue publicada o fue creada por allá de la década, fue en el siglo XVII, por ahí de 1666, la década de los 60 del siglo XVII. Bueno, ha habido muchos ejemplos, o hay muchos ejemplos de ciencia abierta. Desde luego tenemos el proyecto CERN, o sea, este proyecto establecido en Ginebra, Suiza,
que es el gran colisionador de hadrones. También tenemos eNaturalist, o Ciencia Ciudadana y Red Social en Línea de Naturalistas de la Universidad de California en Berkeley. Foldit, que es un juego de ordenador para predecir la estructura tridimensional de las proteínas y su plegamiento, de la Universidad de Washington. Y desde luego la Ciencia 2.0, que es una aproximación a la ciencia basada en la compartición de información y colaboración a través de tecnologías de red. Bueno, ¿cuáles son las formas para difundir los resultados de investigación? Bueno, en el modelo actual, ustedes verán que un principal rasgo es el pago. O sea, pago para publicar, y todo esto en función al prestigio del nombre de la revista, que se basa mucho en el factor de impacto, desde luego. Y desde luego, otro rasgo muy importante es la propiedad intelectual, o sea, el copyright. Los editores, desde luego, recaudan jugosos fondos por acceso a los contenidos. Mientras que en el modelo emergente, los datos e ideas de investigación son compartidos, como ya lo habíamos dicho. Los científicos colaboran. Los descubrimientos están en libre acceso en línea. Y los datos son compartidos antes de su publicación. Y desde luego, las licencias, hay un manejo muy liberal de las licencias de propiedad intelectual, desde luego. Y los métodos de participación son, como ya lo decía, principalmente vía blogs, wikis y revistas, servidores de prepublicación. Bueno, detengámonos un poco y analicemos la industria editorial. ¿Cuántas revistas científicas hay en la actualidad? Bueno, solo el Journal Citation Report analiza 12.171 títulos de revistas. Solo 1.658 son de acceso abierto. Scopus, que es propiedad de Elsevier, tenía indexadas en septiembre del 2022 26.037 revistas. Cada año se publican 3 millones de artículos. Bueno, prevalece la privatización, la concentración de la edición. Solo 6 grandes editoriales, que muestra la lámina, tienen márgenes de ganancia del 40%. Por ejemplo, actualmente Springer Nature hace disponibles de forma gratuita artículos por $11.390 dólares americanos. Entonces, como ya decíamos, se imponen criterios de calidad y evaluación como el factor de impacto y se impide la libre circulación de la información científica. Bueno, uno no deja de hacerse estas dos preguntas. ¿Cuándo los títulos de las revistas científicas dejarán de influir en la calidad percibida de un artículo? ¿Por qué la comunidad científica mantiene un sistema que lucra con el conocimiento y el trabajo de los científicos en un aporte social? Y mucho de este trabajo es financiado con fondos públicos. Bueno, la alternativa, acceso abierto, bueno, pensaríamos que habría que priorizar la publicación en revistas sin fines de lucro. La evaluación que nos hacen, ¿verdad?, quienes estamos en los sistemas donde nos evalúan periódicamente, el mismo Sistema Nacional de Investigación, bueno, se debería de también tomar en cuenta las revistas de acceso abierto, valorar las revistas nacionales y regionales, crear repositorios digitales de acceso abierto y gratuito, sobre todo si la investigación es financiada por fondos públicos, dar mayor importancia al contenido científico y relevancia nacional y regional de un artículo. Pero, bueno, hay resistencia, gran resistencia de la comunidad científica al cambio, al enfoque, al código abierto. ¿Por qué? Bueno, porque un nuevo hallazgo en una revista ha sido el corazoncito de la carrera de los investigadores. Porque pues hay una recompensa emocional al tener
un descubrimiento publicado de la manera tradicional. Bueno, vemos aquí en esta lámina, de este lado, los principios, que bueno, todo es apertura, código, datos, metodologías, infraestructura, recursos, evaluación, participación de agentes sociales o ciencia ciudadana. Y bueno, acá tenemos los beneficios: es más productiva, es menos costosa, hay un desarrollo más rápido, hay diferentes aplicaciones y sobre todo deja a otros científicos ver resultados de inmediato. Bueno, voy a presentar un caso de éxito de la ciencia abierta y colaborativa, que ya introdujo de alguna manera el doctor Castaño. Bueno, en diciembre del 2019, cuando aparece en Wuhan, China, los primeros reportes de un nuevo coronavirus, una red de open source, la website NextStrain, que se especializa en análisis virológico, ya estaban preparados para rastrear las 24 horas la propagación del virus y rastrear precisamente las variaciones genéticas de las secuencias. Se recibían por parte de este website entre 50 y 200 secuencias al día de laboratorios de todo el mundo. Entonces, bueno, una demanda urgente, por otro lado, de nuevos medicamentos y vacunas para enfrentar el impacto de lo que fue la emergencia sanitaria. Muchos investigadores de todo el mundo, de muchos países, adoptaron la ciencia abierta para combatir la enfermedad mediante esfuerzos en colaboración. Bueno, el obstáculo a esta apertura, desde luego, que impedía de algún modo acelerar el desarrollo científico, pues era la secrecía por la propiedad intelectual, en la que normalmente se trabaja sobre todo en el sector privado de investigación biomédica y donde se desarrolla mucho del trabajo de desarrollo de nuevos medicamentos y vacunas. Pero, por fortuna, entre las cosas buenas que trajo la pandemia, hubo un impulso para adoptar un enfoque abierto para acelerar el trabajo y obtener resultados en poco tiempo. Se generaron muchas iniciativas y estas múltiples iniciativas las podemos agrupar en tres grandes rubros: acceso libre y gratuito a publicaciones científicas, acceso abierto a datos de investigación y fuente abierta a tecnologías. Bueno, es una línea de tiempo al comienzo de la pandemia y muestra diferentes iniciativas muy importantes. Por ejemplo, en enero de 2020, pues está la Sharing Research Data and Findings Relevant to the Novel Coronavirus Outbreak, donde la principal característica fue compartir resultados de inmediato a la OMS. En marzo del 2020, la Public Health Emergency COVID-19 Initiative, donde se daba acceso público a publicaciones, y en abril del 2020, lo que fue el Open COVID Pledge, que fue una coalición, vean nada más, de empresas muy importantes: Intel, Amazon, Facebook, IBM, Hewlett Packard, MIT, Microsoft, AT&T, donde se dio acceso libre a propiedad intelectual de forma gratuita. Supongo que actualmente ya está cerrado de nuevo. Bueno, estas son las tres grupos de tipos de ciencia abierta que impulsó COVID. Una es Open Data, sobre todo cuestiones de conocer estructuras moleculares de proteínas, de la espiga de virus, etcétera. Otra fue la apertura a los servidores de prepublicación y artículos científicos libres de pago. Le entraron PLOS ONE, PLOS Medicine, Nature Communications, JAMA, BMJ, etcétera, etcétera. Y lo que es fuentes abiertas para tecnologías, donde, bueno, pues tuvo un gran
papel y un gran impacto en el desarrollo de vacunas y medicamentos. Bueno, este esquema, por ahí está la fuente, presenta precisamente de manera muy esquemática, dicho redundantemente, desarrollo de vacuna y de medicamentos a partir precisamente de la contribución en un modelo abierto de diferentes empresas cuyos acrónimos están por aquí, que aportaron pues, datos sobre las estructuras de las proteicas del virus y también, bueno, pues las publicaciones, por un lado. Bueno, entre las actividades relevantes para el acceso abierto, bueno, estuvieron rastrear la propagación de la epidemia, el modelaje de la propagación de la epidemia, investigaciones, como ya dijimos, sobre tratamientos y vacunas, plataformas sobre estudios clínicos, etcétera. Y en equipos y tecnología, bueno, un esfuerzo grandísimo de lo que es Open Source Medical Supplies, de más de 70,000 miembros, fue la impresión masiva en 3D de mascarillas, caretas faciales, respiradoras, hisopos nasales, etcétera, etcétera. Y bueno, otras iniciativas, por ejemplo, la Comisión Europea, para un intercambio rápido y abierto de datos, editores de revistas para dar acceso abierto a servidores y bases para la minería de datos con técnicas de aprendizaje automatizado. Bueno, las plataformas en línea facilitaron el trabajo colaborativo, demostrando el poder de la ciencia abierta. La pandemia COVID-19 confirmó que la ciencia abierta favoreció la investigación científica. Subsisten desafíos, como lo presenta la lámina, y la Organización Económica de Países Desarrollados presenta una serie de políticas o propuestas para fortalecer la ciencia abierta, para enfrentar crisis mundiales sanitarias que se pueden, políticas que se pueden observar en la lámina. Bien, como conclusión, la pandemia cambió la forma en que se hace ciencia. En emergencias mundiales como la COVID-19, la ciencia abierta puede eliminar obstáculos para la libre circulación de datos e ideas científicas y así acelerar el ritmo de la investigación. Me quedo con dos preguntas. ¿La apertura persistirá para el descubrimiento de nuevos medicamentos y vacunas cuando la COVID-19 desaparezca? ¿Estamos preparados para enfrentar la próxima? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Quiero solicitar ahora al doctor Juan Garza Ramos que nos haga favor de compartirnos sus reflexiones sobre las respuestas estructurales que se requieren en salud.